el agente desinfectante tenía sus características, ¿no es cierto? Cómo tenía que ser no ser dañino para las personas ni para el material, y debería eliminar los microorganismos o tratar de eliminar al máximo. El agente esterilizante también, ¿no? Tenemos que usar un esterilizante ideal que reúna las siguientes características, ¿no? Que sea máximo poder de destrucción, o sea, que mate todo, ¿no? Que sea bactericida, que sea viricida, fungicida, o sea, que mate bacterias, virus, fungicidas, y las mate a todas, ¿no? Su máximo poder de destrucción, que tenga gran poder de penetración, o sea, que penetre lo más, digamos, los equipos, los más finos que haya, los más, de repente, huequecillos, ranuras que tenga el material, hasta ahí que penetre este agente esterilizante. Y también no debe producir riesgo para el paciente, ¿no? Ni para nosotros los trabajadores, ni para el medio ambiente donde nosotros estamos. Entonces, dice que es evidente que no existe un medio ideal eh, para, para la esterilización, ¿no? Hay unos que tienen una ventaja y otros que tienen sus desventajas, ¿no? Es una con otra, como quien dice, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver las clases de esterilización que hay, los métodos de esterilización del material. Acá vamos a ver en este cuadro, estamos viendo las etapas del proceso de esterilización. Prácticamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Primero, para que un equipo, que un instrumento o un objeto sea esterilizado, primero tiene que pasar por una limpieza, por una descontaminación, ¿no? Después va a ser una inspección. Nosotros vamos a inspeccionar si el equipo esté bien lavado, ¿no? Después lo vamos a preparar, lo vamos a empacar para que entre a una desinfección, y al final a una esterilización, ¿no? Y después de esto va a ser almacenado y va a ser distribuido a cualquier servicio del hospital, por ejemplo, el material de cirugía, para curar las heridas, de repente material de odontología, tendrá que ir al consultorio de odontología, de repente el material de obstetricia o de recién nacido, entonces tiene que ir al servicio de recién nacido, ¿no? Entonces, una vez que esté todo estéril, ya se empieza a repartir, a distribuir el material estéril, ¿ya? Si hay una falla en todo ese proceso, en la limpieza, en la desinfección, en la inspección, todo, o sea, si hubiese una falla, eso va a repercutir en el resultado final. O sea, ¿cuál va a ser? En la esterilización. Si no hacemos una buena limpieza, no hacemos una buena desinfección, un buen lavado, no vamos a lograr una buena esterilización. En cuanto a los objetivos del lavado, ustedes saben que lo principal es eliminar la materia orgánica, ¿no? Entonces, los lavados por lo general son manuales, hemos visto nosotros. Entonces hay que eliminar la materia orgánica, disminuir la carga microbiana, o sea, los microbios que estén ahí, evitar las incrustaciones en el material. A veces se puede quedar en las ranuras de las pinzas, se puede quedar, por ejemplo, restos de piel, se pueden quedar restos de costras, ¿no? Algo, si no lo lavamos bien. Y asegurar las condiciones de limpieza, ¿no? Entonces, esto es lo principal de nosotros, del lavado que hicimos en los primeros pasos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? En cuanto a la esterilización. Entonces ya sabemos lo que es la esterilización, ¿no es cierto? Ustedes concéntrense
en la diferencia de lo que es limpieza, qué es desinfección y qué es esterilización. ¿Ya? Conceptos claros. ¿Ya? De ahí, de cada uno de esos, estamos viendo las clases, los tipos de limpieza, cuáles son los tipos de limpieza, cómo se realiza la limpieza, la desinfección. También hemos visto qué tipos de desinfección hay y ahora vamos a ver los métodos o los tipos de esterilización. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo hasta acá, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, Miss. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta, Nayeli? Te estoy viendo. No, Miss. Sí, entendido. Ya. Entonces vamos a ver ahora los métodos de esterilización. ¿Ya? Los métodos de esterilización pueden ser métodos físicos, ¿no? Métodos químicos también. Y dentro de los métodos físicos vamos a ver lo que es el calor húmedo. Este calor húmedo es un método que se emplea más en los hospitales y se realiza en unos aparatos llamados autoclaves. Son unos recipientes grandes que son cerrados herméticamente de acero inoxidable, ¿no? Entonces, en su interior dice que lleva una llave de purga, una válvula de seguridad y un manómetro como un reloj para controlar la presión. Y entonces afuera también tiene como un horno, tiene los relojes donde uno va a medir la temperatura, va a medir el tiempo, la presión también. Y se utiliza para esterilizar materiales que resistan altas temperaturas. Todo lo que es material quirúrgico, metálico, todo lo que es metal, material textil, o sea, las sábanas, ¿no? Los campos, los ponchos que se utilizan en las operaciones, la ropa del equipo de sala de operaciones que opera, los vidrios también, ¿ya? El calor húmedo dice que produce la desnaturalización y coagulación de las proteínas de los microorganismos. Entonces, estas autoclaves funcionan de esta manera, ¿no? Desnaturaliza y coagula las proteínas de los microorganismos y esto va a evitar a que se proliferen, que se reproduzcan, entonces las mata. Las ventajas de la autoclave es que son rápidas, son eficaces, son económicas y sin efectos secundarios. No producen ningún efecto a los equipos, al personal, ni al ambiente tampoco. Su desventaja es que no se puede utilizar para estilizar material termolábil, por ejemplo, como las gomas, como son látex, por ejemplo, las conexiones, ¿no? Como unas mangueras. Entonces, para esto no va a servir la autoclave, son muy fuertes, muy potentes. Tampoco las gomas, por ejemplo, como son las drenes a veces, ¿no? Hay unas riñoneras, por ejemplo, que son de plástico, o algún material que sea de este tipo, no se va a poder esterilizar en esta autoclave porque son muy fuertes, ¿no? La presión que se ejerce son muy fuertes ahí. En esta foto estamos viendo un modelo de una autoclave. No es como un horno. Entonces, en la parte interna es donde se va a colocar el material, que ya está lavado, enjuagado, lubricado, está desinfectado, todo. Entonces, se introduce en este autoclave. Y se cierra herméticamente. Tiene una palanca donde se va a cerrar herméticamente la puerta. Tiene un panel digital, ¿no? Tiene un manómetro donde se va a controlar el tiempo, la presión también que va a ejercer en la parte interna. Miss, ¿y a cuánto de temperatura o tiempo se pone ahí el material para que haga el procedimiento? Por ejemplo, depende del material que le coloques, ¿no? Por ejemplo, la ropa no es la misma que material quirúrgico,
¿ya? No es la misma del material quirúrgico. Por ejemplo, si tú vas a colocar gasas, vas a colocar, digamos, pinzas, vas a colocar, ¿qué más te digo? Por ejemplo, no, ese tipo no va a ser la misma temperatura ni el mismo tiempo, ¿no? Es diferente. Ahorita no lo he traído esos datos, pero buena pregunta de ti, Nayeli. Eh, yo te voy a traer una tablita. Ya, La próxima semana les voy a traer como una tablita, digamos, así, ¿no? Un cuadrito, mejor dicho, para que según el material, a cuántos grados se debe esterilizar, por cuánto tiempo, ¿ya? mm, Para que ya, ustedes, Miss. para que ustedes sepan. Bueno, ahorita no, bueno, el tema eso ya lo van a tomar más adelante en otro curso, pero yo les voy a traer eso, ¿ya? Muy Ya. bien, tu pregunta. Otra pregunta, chicas. Miss, Jessica. disculpe, sí, Miss, buenas tardes. Miss, disculpe, una pregunta. De acuerdo al equipo del autoclave, ¿qué materiales se van a esterilizar en ese equipo? En la autoclave, como hemos dicho, se va a esterilizar material metálico, o sea, lo que son pinzas, ¿no? Lo que es todo de quirúrgico, pinzas, digamos, tijeras, riñoneras, todo lo que es de metal. Y también se va a esterilizar todo el material textil, o sea, digamos, las sábanas, ¿no? Que se cubre al paciente. Cuando en sala de operaciones cubren a los pacientes con sábanas, ¿no? Eso también tiene que esterilizarse ahí. La ropa de los médicos, del cirujano que opera, también cuando se visten los médicos tiene que ser estéril. Entonces, esa ropa también se pone ahí. Todo lo que es material metálico y todo lo que es material textil, ¿no? Es lo que va a entrar acá en la, hasta vidrio también, ¿no? Va a entrar en lo que es la autoclave. Lo que no va a entrar en esta autoclave es lo que son material látex ni goma, ¿no? Por ejemplo, corrugados, mangueras, ¿no? Por ejemplo, de aspiración. Hay unas mangueras que se aspiran, ¿no? Que se aspira, por ejemplo, mientras está operando el doctor, mientras se está operando, entonces hay una manguera que entra que aspira toda la sangre que hay, ¿no? Para que deje ver al médico lo que va a hacer, lo que va a operar. Ustedes saben que cuando uno corta la piel, sale sangre, ¿no es cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, el doctor está operando una vesícula, está operando un apéndice, entonces el doctor tiene que entrar, ¿no? Corta y empieza a entrar. Y todo va a ser, el fondo va a ser sangre. Entonces, si todo va a ser sangre, el médico no puede ver cómo cortar el apéndice, cómo cortar la vesícula, no puede hacer eso. Entonces, hay un aspirador, hay una manguerita que se coloca y va a aspirar toda la sangre, cosa que el médico ya puede mirar bien dónde va a cortar, dónde va a coser, cuál es el apéndice, ¿no? Todo eso. Entonces, esas mangueras, por ejemplo, ese tipo de material no puede ser esterilizado en esta autoclave. ¿Ya? ¿Otra pregunta, chicas? O seguimos. Ya. En las mini claves, dice, son autoclaves pequeñas, más chiquitas, que parecen un horno o microondas. Y estas, por ejemplo, se usan más en los centros de salud, ¿no? Donde el material también es más pequeño, ¿no? No hay muchos equipos quirúrgicos. Son equipos básicos, nada más que se utiliza, digamos, para curaciones, nada más. Y también más usados son en los laboratorios para desinfectar, para esterilizar su material y en las consultas dentales, en los consultorios dentales. Ustedes cuando habrán ido al odontólogo, ustedes van a ver ahí en su consultorio que el médico tiene estas mini claves pequeñas, como un horno microondas, y ahí van a estilizar su material, ¿no? Entonces, dice que esterilizan poco volumen de material. O sea, cuando es poco, ¿no? No justificaría semejante aparato para un material
unas cuantas pinzas, ¿no? Nada más. Seguimos en los métodos físicos. Entonces ya hemos visto que el anterior es de, ¿no es cierto?, en calor húmedo, es el autoclave. Ahora vamos a ver en lo que es calor seco. Dentro de los métodos físicos tenemos el calor húmedo, que va a ser la autoclave, y ahora tenemos el calor seco, que va a ser en los pupinel, que también son unos hornos que se llaman pupinel. No, estos también son unos aparatos grandes de acero inoxidable que se usan en los laboratorios más que todo, ¿no? También tienen como un termostato que mide la presión, ¿no? Destruye, dice, los microorganismos por desecación celular, o sea, como si los desecara, ¿no? Ustedes han visto cuando algo se seca, por ejemplo, cuando un higo se seca, ¿no? Entonces ya se vuelve, pues, se seca, ¿no? No tiene vida, no tiene nada, ¿no? Entonces, lo igualito pasa, ¿no? Destruye los microorganismos por la desecación celular. Este pupinel sirve para esterilizar vidrio, ¿no? Porcelana, material de aluminio, instrumental metálico, polvo, talco, sustancias grasas, etc. Es más, se puede utilizar más cosas que en el anterior. Sus ventajas es que es fácil de utilizar, en bajo costo, y no precisa una instalación de ningún sistema. Las inconvenientes, las desventajas que tiene esto es que un espacio limitado, se puede alterar el material con filo, ¿no? Método es lento y temperatura alta. Entonces, por ejemplo, se puede malograr los equipos, eso es lo malo. Digamos las tijeras o las pinzas, ¿no? Se pueden malograr acá. El material que tiene filo se puede malograr. Y es también un método muy lento y una temperatura muy alta. Entonces, este método dice que ya está en desuso, ya no se usa esos pupineles. Ahora, antes sí se usaban en los hospitales, pero ahora ya no hay esto, ya no se ve. Entonces, estos son, ustedes están viendo acá, estos son los hornos Pasteur o los pupinel. Eran como unas rejillas que tienen adentro, parece un horno a microondas que tiene unas rejillas y ahí se colocan los materiales, ¿no? Se colocan los materiales, pero lo malo, la desventaja de esto era que usaba temperaturas muy altas y mucho tiempo también, ¿no? Y también otra que hacía daño a los equipos. Otro sistema de método físico es el calor seco. De calor seco tenemos el flameado. Dice que se hace pasar el material por la llama de un mechero Bunsen. Se usa para estilizar las asas de siembra de tubos de vidrio o pipetas. Esto más lo usan en laboratorios. ¿No? Ustedes han visto que en el laboratorio, o ustedes vayan, cuando estén en el hospital, van a ir al laboratorio y van a encontrar su mecherito. Tienen unos mecheros chiquitos, ¿no? Donde le prenden, y entonces a veces por ahí hacen pasar las pinzas, ¿no? En el flameado, en la llama justo del mechero, hacen pasar y ya están estériles, ¿no? Eso lo usan en el laboratorio, eso no se usa en un hospital. O sea, en el servicio de un hospital, en la central de esterilización, no se usa. Este tipo de esterilización se utiliza nada más en el laboratorio. Y la incineración que es la destrucción total definitiva por combustión del material, o sea, por fuego, ¿no? Es un fuego. La incineración es la destrucción definitiva. ¿Por qué? Porque vamos a quemar todo el material, todo, ¿no? Se va en los hornos crematorios, es una esterilización definitiva, dice. Se usa para eliminar residuos biopeligrosos. Ustedes se acuerdan lo que hemos visto en los desechos hospitalarios, ¿no? Hemos visto que los de la crema, los de clase A,
que van en la bolsa roja, estos deberían ser incinerados, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que eso se debe colocar en unos hornos especiales donde las agujas, digamos, ¿no? Todas esas, las agujas, todos los instrumentos punzantes se van a derretir, ¿no? Tanta calor que hace, tanto fuego es que se derrite, ¿no? Y ya no causa peligro las puntas, nada. Entonces, esta es la incineración, ¿no? Este es, por ejemplo, el flameado que les digo. Este es ¿qué se llama? Un mechero. Este es el mechero. Entonces, estas son las pinzas de asa que van a ser pasadas por la flama y van a ser usadas después en los tubos de ensayo o en las cajas Petri, ¿no? Para poner alguna siembra de algún microorganismo. Y estos son los hornos de incineración, ¿no? Que eso debería haber en todos los hospitales. En todos los hospitales debería haber estos hornos de incineración y acá deberían ser procesados las bolsas rojas, ¿no? Entonces, cuando esto entra acá, ya totalmente es una esterilización definitiva porque no queda nada, mejor dicho. Ok. ¿Ya? En cuanto a... seguimos con los métodos físicos. Entonces ya hemos visto los métodos. A ver, vamos a recordar. En los métodos físicos tenemos por calor húmedo, es la autoclave, ¿no es cierto? Sí, Miss. Por calor seco, el calor seco, vamos a tener la Coccinelle, ¿no? Tenemos lo que es el flameado, tenemos incineración. Incineración, Miss. Incineración. Entonces ahora tenemos la irradiación. Por irradiación. Por irradiación tenemos los rayos ultravioletas, ¿ya? Que estos rayos ultravioletas alteran las moléculas de ADN de los microorganismos. El ADN es un ácido donde se encuentra toda la carga genética, ¿no? De los microorganismos. ¿Se acuerdan cuando, bueno, me estoy confundiendo con los chicos de anatomía? En el ADN es donde se encuentra todo lo que es la carga genética de los microorganismos, ¿no? A partir de acá van a reproducirse los demás microorganismos. Otros y otros y otros y otros los microorganismos se van a reproducir. Pero los rayos ultravioleta alteran este ADN. Por lo tanto, va a paralizar que los microorganismos se reproduzcan, ¿ya? Tiene poco poder de penetración. O sea, tan solo es, digamos, esa luz ultravioleta tan solo va a llegar a hacer efecto a lo que se encuentre cerca de la luz ultravioleta, ¿no? No tiene mucha amplitud. Y se usa únicamente para esterilizar quirófanos. También hemos visto en la desinfección, también hemos visto ya los rayos ultravioleta, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Otro método físico que también tenemos es la tindalización. Se llama también una esterilización fraccionada, ¿no? Esto ya no se usa en la actualidad. ¿Qué cosa quiere decir la esterilización fraccionada? Es, por ejemplo, que el material se va esterilizando en 3 partes, ¿no? Primero una parte, después otra parte. O sea, me refiero no a la cantidad, sino al tiempo. Entonces, digamos, si yo tengo un equipo para esterilizar, entonces primero lo voy a estilizar, lo voy a hacer esterilizar 60-70%, ¿no? Después de unos minutos, lo retiro, pasa 30 minutos y otra vez lo vuelvo a esterilizar por otros 30 minutos. Después, de nuevo lo retiro y otra vez, ¿no? Entonces, es una esterilización fraccionada. Este procedimiento se va a realizar, no es en un solo tiempo, en un solo día, digamos, ¿no?
sino es en repetidos días, ¿no? Entonces, eso es la esterilización fraccionada o la tindalización, ¿ya? ¿Para qué dice? ¿Con qué objetivo se realiza esa esterilización fraccionada en partes, en días diferentes, para que las esporas pasen en forma vegetativa y sean más susceptibles al nuevo calentamiento? O sea, como que digamos, en el primer día de esterilización, como que ya, ¿no? Las voy matando poco a poco. En el segundo día ya más, y en el tercer día ya totalmente ya las mueren, ¿no? Totalmente ya las desaparezco. Entonces, eso es más o menos la idea de lo que es la esterilización fraccionada, pero que ya no se usa actualmente, ¿ya? En estas, por ejemplo, así se realizaba la tindalización, ¿no? Más que todo es lo que es en los laboratorios también que se utiliza. En las cajas Petri, acá en estas cajas que son de vidrio, se usa lo que es la siembra de son cultivos de microorganismos, ¿no? Acá digamos, si hay una muestra, digamos, si yo, digamos, de un hisopado, ¿no? De alguna muestra, digamos, de la garganta, digamos, que está tan de moda ahora lo que es el hisopado en lo que es el coronavirus. Entonces, igual, ¿no? Si, digamos, hacen un hisopado, digamos que a mí me hicieran un hisopado, digamos, puede ser de la garganta, puede ser de la nariz, o de repente de alguna herida que yo tenga, de alguna parte, alguna herida, me pueden sacar, ¿no? Un hisopado. Y eso lo van a echar a esas cajas, a estas cajas Petri, y ahí esperas unos días y van examinando, van viendo qué virus o qué bacterias, qué microorganismos han crecido, ¿no? Esa es la función. Entonces ya hemos terminado con los métodos físicos. Los métodos físicos hemos visto que, como les vuelvo a repetir, es el calor húmedo, funciona por los autoclaves, el calor seco, que funciona con los pupineles, funciona con lo que es el flameado, funciona con lo que es la incineración, y lo que es también con la radiación, los rayos ultravioleta, ¿no es cierto? Sí, sí, Miss. La tindalización, Ya. Miss. Y la tindalización también es un medio físico, ya me estaba olvidando de ella. Entonces, ahora vamos a pasar a los métodos químicos, ¿ya? Acuérdense bien estos chicos, porque acá se cruzan y cuando se les toma examen, no están muy seguras y se equivocan. Entonces, bien claro lo que son métodos físicos, y ahora vamos a ver bien claro lo que son métodos químicos, ¿ya? Entonces, en los métodos químicos vamos a tener, por ejemplo, el óxido de etileno. Dice que es un gas que está a temperatura de ambiente y se utiliza en unos aparatos llamados autoclaves de óxido de etileno, que alcanzan temperaturas entre 30 y 60 grados centígrados. Destruyen los microorganismos por el método denominado de alquilación. Este método de alquilación es, por ejemplo, cuando las células se están reproduciendo y las detienen ahí, ¿no? Entonces es cuando, digamos, las células los microorganismos se quieren reproducir, entonces con este gas los detiene, ¿no? Ahí se queda la reproducción. ¿Ya? Dice que es muy efectivo, su eficacia es elevada, o sea que es bueno, acción rápida a temperaturas bajas, actúa rápido y no causa ningún problema, daño al material, tampoco lo corroe, ¿no? O sea, no lo oxida, no lo perjudica al material.
Entonces, este óxido de etileno es bueno, ¿no? Como método de esterilización es bueno. Estas son las cámaras de óxido de etileno, ¿no? Entonces son como, se parecen a los pupineles, ¿no? A los autoclaves. Son cámaras de óxido de etileno que son introducidas. Acá es un gas, ¿no? Inoloro, que se introduce el material aquí y se va a temperaturas bajas, va a ser esterilizado el material, ¿no? Otro método químico, ¿se acuerdan también que en la desinfección hablamos del glutaldehído? ¿Se acuerdan? Y también hablamos de ortoaldehído. Entonces acá también los métodos químicos, el glutaldehído también es un método para la esterilización. El glutaldehído es un esterilizante líquido que actúa por inmersión. O sea, inmersión quiere decir que yo lo voy a introducir, ¿no es cierto? Inmersión, me voy a introducir, ¿ya? También es usado como desinfectante a alto nivel, al 2%. Como nosotros vimos la semana pasada, este glutaldehído lo vimos también en lo que era desinfección. Es un agente alquilante que ejerce su acción sobre proteínas y ácidos nucleicos. Como les dije, este va a evitar que las células se reproduzcan, ¿no? Dice que, o sea, actúa en las proteínas y ácidos nucleicos. Los objetos deben estar totalmente sumergidos en el líquido unas 12 horas. Entonces no debe quedar ninguna parte del objeto en la parte de arriba, ¿no? Al contrario, todo el equipo debe estar totalmente sumergido, o sea, que lo cubra todo, ¿ya? Por 12 horas. Los objetos luego deben ser aclarados con agua destilada estéril, o sea, deben ser enjuagados, ¿ya? Y se usa sobre todo para esterilizar endoscopios y odontología. Hemos visto también nosotros en los materiales semicríticos, ¿no? ¿Se acuerdan de la semana pasada que hemos visto en los materiales semicríticos? Ahí es donde se esterilizan los endoscopios, ¿no es cierto? Porque son como unas mangueras, ¿no? Las mangueras que tienen un volumen, como digamos, una vista, una luz. Entonces, esta sustancia es para esterilizar este tipo de material. Miss, ¿y cómo es? ¿Es aceitoso? ¿Cómo es Es un el líquido. líquido? No, no es aceitoso, simplemente es un líquido, ¿no? Mm, No, es tóxico e irritante. La verdad que yo no lo conozco. Eh, Eso lo trabajan, como les digo, esto lo trabajan en la central de esterilización. ah, Ahí ya. ellos lo usan, ¿no? En ningún servicio, digamos, en emergencia, en hospitalización, en ningún servicio se realiza esto. Todo esto se realiza en lo que es central de esterilización, ¿ya? Ahí el personal que trabaja, ellos son los que se encargan de lavado, desinfección, de limpieza, de esterilización, todo. Y nos entregan a nosotros ya el material listito para que lo usemos, ¿no? Entonces, pero dice que es un líquido tóxico e irritante, o sea, debe ser fuerte, ¿no? Mm, De repente al olfato debe ser fuerte, mm. ¿no? Estas son las cubetas para el glutaldehído, ¿no? Como les digo, estas son las cubetas y dice que tiene que estar el material totalmente sumergido, ¿no? Durante 12 horas. Otro método químico para la esterilización es el ácido peracético. El ácido peracético se puede usar también, dice, como el glutaldehído, como desinfectante de alto nivel y esterilizante. Ustedes, la semana pasada vimos también, ¿no es cierto? El glutaldehído, ese tipo de desinfectantes químicos. Es un oxidante, dice, soluble en agua, que no deja residuos tóxicos. Se puede emplear como líquido o plasma, ¿no? Hay sistemas automáticos que se emplean en endoscopios y material de microcirugía. Entonces, ese tipo de esterilizantes también son para usar en este tipo de material, ¿no? Por ejemplo, en lo que sea
por ejemplo, material delicado, ¿no? Que va a introducirse a nuestras mucosas, por ejemplo, ¿no? Puede ser en sondas nasales, pueden ser en endoscopios, en otoscopios, también puede ser, ¿no? En este tipo de equipos se puede usar este tipo de métodos químicos para esterilizar. Entonces, igual, ¿no? Es también es un ácido que también se va a poner ahí el equipo. ¿No? Entonces, ya hemos visto los métodos de esterilización, que pueden ser los métodos físicos y los métodos químicos. Los métodos físicos tenemos el calor húmedo, que es la autoclave, el calor seco, que va a ser el pupinel, va a ser el flameado, va a ser la incineración y va a ser la tindalización, ¿no es cierto? Después, por método físico, por radiación, tenemos los rayos ultravioleta, ¿no es cierto? Los métodos químicos, vamos a tener lo que es las cámaras, el de etileno, ¿no? Acá está, óxido de etileno, estas cámaras de óxido de etileno, vamos a tener el glutaldehído y vamos a tener el ácido peracético, ¿ya? Entonces, eso para que ustedes ya sepan los métodos físicos, químicos, cuáles son, ¿ya? Los físicos, cuáles son, y los químicos, cuáles son, ¿ya? Ya. Entonces, ya hemos terminado con los métodos de esterilización. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? Para pasar a los controles de esterilización. ¿Cómo vamos a controlar que un material esté realmente estéril? ¿No? Esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo es un control de esterilización? Ya. Entonces, en cuanto a los controles de esterilización, ¿qué es? El control de esterilización dice que son una serie de controles que se realizan a lo largo de todo el proceso de esterilización para que se garantice que el material esté realmente en buenas condiciones, es decir, que esté estéril, ¿no? Entonces, esos son el control de esterilización. Estos controles pueden ser físicos, químicos y biológicos, ¿no? No se van a confundir estos controles físicos, químicos con los métodos de esterilización. Por eso que les estoy haciendo recordar, para que se les quede bien grabado. No se van a confundir, ¿ya? Los controles de esterilización también pueden ser físicos, químicos y biológicos. Ya los vamos a ver ahorita, no se van a confundir. En los controles físicos, vamos a tener, dice que son los que nos van a servir para comprobar que las condiciones físicas del equipo pues, sean las adecuadas, ¿no? Que esté estéril. Consisten en unos registros gráficos de papel continuo que te informan los varios datos, como la temperatura alcanzada, las presiones, tiempos de cada etapa. Hay que observar constantemente, y si se observa alguna anomalía, se tiene que decir que ese equipo no está estéril, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es un registro, así como cuando uno va al cajero y te sale un voucher. Ustedes han ido al cajero y les dan un voucher, ¿no es cierto? Apretan los botones, introducen su tarjeta, introducen los botones y después te sale un voucher, ¿no es cierto? O si no, por ejemplo, cuando vamos a comprar a una tienda, a un supermercado, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a compran varias cosas, y la señorita que está ahí empieza a pasar, ¿no? Empieza a pasar por la máquina, cada uno de tus productos que estás llevando. Y al final te entrega toda una relación, todo un voucher, ¿no? Donde está ahí detallado qué compraste, cuánto está, toda la listita, ¿no es cierto?
Este es Sí. igual, este es igual, ¿no? Ese es el control físico, ¿ya? Que son unos registros gráficos de papel, ¿no? De papel continuo durante todo el tiempo que te está diciendo a qué temperatura está, a cuánto de presión, cuánto tiempo ya está, todo. Si hay alguna, por A o B, por ejemplo, se malogró, se cortó la luz y no prosiguió su proceso, entonces eso se va a ver que se decide que esto no está estéril. Entonces tiene que volverse a empezar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo es que sale, ¿no? El voucher, la gráfica detallada. Entonces, esos son los controles físicos, ¿ya? El control químico. Entonces, el control químico se trata, dice, de sustancias químicas, justamente, que son impresas en cartulina, ¿no? Que nos van a indicar, según el calor que haga, nos van a indicar y van a cambiar de color. Entonces, según la intensidad del calor que tenga, se va a cambiar esa cartulina, va a ser impregnada por ejemplo, esa cartulina va a ser impregnada de una sustancia química y esa cartulina se va a colocar en medio del aparato, del equipo a esterilizar. Y si está ocurriendo como debe ser la esterilización, va a cambiar de color. ¿Ya? Hay varios tipos de controles químicos, ¿ya? Hay varios tipos de sustancias diferentes. Entonces, hay unas tiras con control de esterilización, son las más simples. Son unos rectángulos de cartulina que presentan indicadores impresos, ¿no? Que tienen que cambiar de color. Así, por ejemplo, cuando ustedes habrán visto en los test de embarazo, ¿no? Con los test de embarazo, por ejemplo, cuando uno en las farmacias venden el test de embarazo, que cualquiera puede ir a comprarlos, ¿no? Pueden ir a comprar, son como unos termómetros, ¿no? Que se va a introducir a una cantidad de orina, se va a introducir por cierto tiempo y después vamos a mirar y va a cambiar de color. Esta tinta va cambiando de color. Si es azul, digamos, si es rojo, si es azul, es positivo, si no cambia de color, es negativo, entonces algo así, ¿no? Entonces, algo así es lo que es ese control químico. Son como unas cartulinas que están impregnadas de una sustancia química y esas cartulinas van a se introducen en los equipos, en los paquetes del material, ¿no? Se colocan ahí para que cuando se introduzcan a la máquina, por ejemplo, va a cambiar de color, ¿no? Entonces, si se ve que no ha cambiado de color, quiere decir que no está estéril. Entonces, tiene que cambiar de color. ¿Ya? También tenemos cintas adhesivas, que son, por ejemplo, como una cinta masking tape. ¿Ya? Son así, igualito viene en un rollo como unas cintas masking tape que se rompe, ¿no? Se corta y se pega en el equipo, ¿no? Entonces, y ahí va a cambiar también de color. ¿Ya? Tenemos también los tests de Bowie, DRIC, informan el poder de penetración del vapor en el interior de los paquetes. O sea, nos van a informar si el vapor realmente ha introducido, ha penetrado todo nuestro paquete para esterilizar, ya sea el paquete de ropa o el paquete de material quirúrgico. Entonces, este test nos va a indicar si el vapor, ¿no? Se ha introducido totalmente al paquete. ¿Ya? Se realiza una prueba control a primera hora de la mañana y preparándose un paquete con toallas o paños. Primero tenemos que hacer la prueba con toallas o paños primero y después se realiza con el material que queremos esterilizar. Entonces, por ejemplo, aquí está, como les digo, es lo que tiene que cambiar de color, ¿no? Estas tiras tienen que cambiar de color. Si está en este color quiere decir que no está, o sea, que no ha entrado a esterilizar.
¿no? Todavía no entró. Si cambió así, ha fallado y lo correcto debe ser este color, más oscuro. Entonces, así tiene que ser, ¿ya? La esterilización de las tiras. Estas son las cintas adhesivas que les decía, ¿no? Que son como las cintas, masking, que se pegan al paquete y también va a cambiar de color, ¿no? Y nos van a indicar si es que está realmente el material estéril o no. Ahí vamos a ver. Ajá. ¿Ya? Bien. Acá, por ejemplo, estos son los envases de papel, que también es un proceso químico, que ustedes están viendo que es como una, ¿qué se llama eso? Cuando cosen, cuando hay una máquina que ponen ahí la bolsa y le pasan por ahí, y por ejemplo cuando haces la bolsa de azúcar, digamos, ¿no? Y le ponen ahí una, ¿qué se llama? Que se llama una máquina que como lo fija, como que lo cose el cierre de arriba, digamos. Entonces el equipo ya viene en un envase de papel y lo va a coser arriba, ¿no? Lo cierra totalmente. Entonces va a quedar, ya ese material está estéril adentro, ¿no? Estos son los tests de Bobby Dick que le digo, también, ¿no? Que se van a colocar al medio en el centro del paquete y también son los que van a cambiar de color. ¿Ya? Esos son los controles químicos, ¿no? Entonces ya hemos dicho que hay controles físicos que van a ser las gráficas, ¿no? Los gráficos constantes, ¿no? Con las tiras, ¿no? Las tinas con construcciones químicas, los envases de papel, ¿no? Y también entonces ahora vamos a ver los controles biológicos, ¿no? En cuanto a los controles biológicos, son los controles de esterilización más fiables, o sea, son los más veraces, ¿no? Los más verdaderos, digamos. Son tiras de papel o ampollas que contienen esporas estandarizadas de microorganismos. O sea, son ampollas o depósitos, digamos así, que tienen esporas ahí, ¿no? Esas son, digamos, que ya están procesadas en el laboratorio, ¿ya? En el laboratorio. Entonces, estas ampollas las más usadas, dice, son las de los Bacillus thermophilus y Bacillus subtilis. Entonces, estas son las más utilizadas, se van a colocar en estas ampollas y estas ampollas van a ser colocadas dentro del equipo, ¿no? Del equipo, digamos, donde se realiza la esterilización. Entonces se va a demorar, dice, de 3 a 5 días y después se retira esas ampollas y se lo lleva al laboratorio. En el laboratorio van a ver si esas esporas han crecido otras esporas más. Entonces, si hay otras esporas, quiere decir que ese equipo, que esa máquina no está estéril, ¿no? Porque ha crecido otro tipo de microorganismos. En cambio, si después de 5 días retiro esas ampollas y tan solo encuentro las mismas que se colocó, entonces quiere decir que esa máquina, que ese equipo que están utilizando no tiene otro microorganismo, ¿no es cierto? Esa es otra manera de controlar también la esterilización, ¿ya? Entonces, también esos son los controles biológicos. Por ejemplo, estas son las ampollas. Entonces se coloca una de estas ampollas que en su interior tienen las esporas de estos dos microorganismos que les hemos mencionado, y esto
Estas ampollas las ponen, las dejan 3 a 5 días en los aparatos, ¿no? En los pupineles, en las autoclaves, digamos, en los equipos, se los deja ahí, 3 a 5 días. Entonces, después de ese tiempo se retira estas ampollas, y se verifica en el laboratorio qué otro tipo de microorganismos han crecido. Si han crecido otro tipo de microorganismos, porque es un medio de cultivo, porque estas ampollas son ideales para que crezca otro tipo de microorganismos. Si no ha crecido nada, no ha aparecido ningún otro microorganismo, quiere decir que está estéril esa máquina, ¿no? Ese equipo. Pero si hay otros microorganismos que han empezado a crecer, entonces quiere decir que no está estéril. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en cuanto a los controles químicos, a los controles de esterilización? No, Miss, ninguno. Ya. Entonces vamos a pasar a la central de esterilización. ¿Ya? Entonces, como les decía, la central de esterilización es la responsabilidad de todas. A ver, Nuri, ¿me estás levantando la mano? Nuri Liz. Disculpe, ha sido sin querer queriendo. Ay, Nuri, ya. Entonces vamos a ver que en la central de esterilización, la norma de la central de esterilización es que la responsabilidad de todas las etapas del proceso de esterilización y desinfección es de la central de esterilización. O sea, como les digo, la central de esterilización es la que se encarga de todo, ¿no? Desde la limpieza, del lavado de material, hasta el último proceso, que es la esterilización. Su misión de la central de esterilización es proporcionar a todos los servicios hospitalarios el material, equipos o instrumental médico con condiciones idóneas de esterilidad en forma oportuna y a costos adecuados. Entonces, la central de esterilización tiene que tener a disposición de todo el hospital todos los equipos, los instrumentales, todo en condiciones óptimas, o sea, estériles, ¿no? En la forma, no es que, por ejemplo, yo necesito en emergencia, de pronto me llegó un accidente de tránsito, ¿no? Y tengo, por ejemplo, 5 heridos. Entonces, yo tengo que ir a la central de esterilización, me tiene que dar material, ¿no? La central de esterilización no me va a decir, no, nada más tengo 1, tengo 2, no. Entonces, la central de esterilización tiene que tener todo listo, ¿no? No dejar, digamos, amontonado el trabajo, los equipos que estén ahí sucios, no. Tiene que tener un lavado, tiene que tener todos los materiales listos, ¿ya? Es uno de los servicios más importantes de un hospital. Es una piedra angular en el manejo del control de infecciones. ¿Por qué no? Esta central de esterilización es muy importante en el control de las infecciones intrahospitalarias. A ver. Jerry. ¿Dónde están ahí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el material sale de acá, de la central de esterilización, mal esterilizado, sucio, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que al paciente que se use ese material se va a infectar. Entonces, le vamos a producir un mal, ¿no? Lo vamos a infectar. Entonces, por eso es que es una piedra angular en el manejo del control de infecciones. Si el material que sale de la central está totalmente bien esterilizado, bien lavado, entonces no va a haber infecciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las características que debe tener una central de esterilización? Ningún problema. Ajá.
Pero Miss, digamos, así como usted dice, también puede ocurrir dentro del hospital la infección. Ajá. Sí, está bien. Claro, claro, por ejemplo, pero claro, no tan solo depende del material, el material quirúrgico, ¿no? No tan solo depende de eso, pero También, es ajá. digamos, es algo muy importante. A veces las heridas, por ejemplo, de los pacientes posoperados, a veces se infectan, ¿no? A veces, ¿por qué? A veces dicen, pero ¿por qué se infectó, no? Si todo salió bien, la operación no ha durado mucho tiempo, el paciente es joven, todos sus análisis han salido perfectos, ¿y por qué se ha infectado la herida? Entonces, cuando se infecta una herida, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que el paciente se tenga que quedar más días en el hospital, ¿no es cierto? El Claro. paciente con una herida infectada no se puede ir a su casa, al contrario, tiene que quedarse en el hospital. ¿Qué demanda? Demanda más gasto, ¿no? Demanda más riesgos de que se pueda infectar con otro tipo de microbios. Entonces, eso, o sea, demanda muchas cosas en cuanto a la familia y todo lo demás, al mismo paciente también, ¿no? Entonces, a veces por los equipos mal curados, mal lavados, mal esterilizados, es que se han infectado heridas. No es siempre, pero a veces sí se ha dado cuenta, ¿no? A veces también, ¿por qué a veces se infectan? Porque a veces, por ejemplo, los depósitos de donde se coloca el alcohol yodado, donde se coloca, por ejemplo, el isodine solución, la isodine espuma, en los depósitos que se usan, esos depósitos no son estériles, esos depósitos, esas botellas, esos de vidrio, deben ser esterilizados una vez a la semana, ¿ya? Totalmente, deben ser lavados, se lava y se manda a esterilizar. Una vez que esté estéril, se llena recién la solución. Digamos, por ejemplo, en el hospital se hace la desinfección todos los viernes, ¿no? De viernes a viernes se hace la desinfección total. Entonces, digamos, si el viernes yo tengo en mi frasco, tengo un poquito de alcohol, tengo un poquito de isodine solución, isodine espuma, entonces yo lo tengo que eliminar todito. No lo tengo que volver a envasar, no. Ese poquito que queda lo tengo que eliminar, ¿no? Lavo bien mi frasco, lo mando a esterilizar, me lo regresa estéril y ahí recién yo voy a llenar otra vez el alcohol, otro alcohol, otra porción de isodine, todo eso. Se ha demostrado también que a veces las heridas se han infectado porque estos frascos de las soluciones no son desinfectados, no son esterilizados. Esos frascos están ahí días de días, semanas de semanas, y ahí encima nomás les van echando el alcohol, digamos. Se va acabando el alcohol, le aumento más. Se va acabando, otra vez le aumento. Y así pasan las semanas. Entonces se ha demostrado que eso también ha producido las infecciones de las heridas. Entonces hay muchos factores que han determinado que las heridas se infecten, ¿no? Pero también es a causa a veces de los materiales. A veces el material tú lo vas a sacar recién de su cubeta, un material, y cuando vas a usar digamos la pinza, a veces encuentras ahí restos de sangre seca, recontra seca, porque ya esa pinza ya la desinfectaron, ya la lavaron, la enjuagaron, la recontra esterilizaron, y sin embargo mal lavada porque ahí está la sangre. Imagínate, si yo utilizo esa pinza para curar una herida, es lógico que se va a infectar. Claro, Miss, Uh-huh. sí. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso a veces la desinfección no podemos garantizarla al 100% porque también a veces depende de la persona que trabaje ahí, ¿no? Si hay personas responsables lo van a hacer bien, pero si hay personas que a veces lo hacen a la ligera, ¿no? Rápido, pues no se va a lograr una buena desinfección, una buena esterilización. Entonces, en cuanto a las características de la central de esterilización,
vamos a ver que tiene que ser, la primera es que sea eficiencia, ¿no? Quiere decir que esté organizado en diferentes tareas de limpieza, mantenimiento y esterilización, ¿no? Tiene que organizarse en todo esto, ¿no? Economía, evita la existencia de excesos de materiales, costos de un solo uso. De materiales. Digamos, por ejemplo, tiene que tener equipos para diferentes casos, digamos, equipos para una apendicitis, equipos para una vesícula, equipos para una cesárea, equipos para una fractura, equipos para un parto. Entonces, la central de esterilización tiene que tener equipos para todo uso, ¿no? De diferente, para todo, para fracturas, para traumatología, para ginecología, para cirugía, para todo uso tiene que tener, ¿no? Entonces, no tan solo, digamos, tener equipos, puros equipos, digamos, para apendicitis, unos 5 o 6 para apendicitis, y no teniendo, digamos, un equipo de traumatología para operar, digamos, una fractura, para colocar, digamos, una placa, ¿no? Entonces no puede ser eso. La central de esterilización tiene que ver que haya todos los equipos para cubrir todas las necesidades. Su otro también tiene que ver prolongar la vida de los instrumentos, se supone mediante una buena manipulación, ¿no? Tenemos que cuidar también los equipos. Y seguridad, que garantiza el uso confiable de materiales e instrumentos en procedimientos. Entonces nos va a garantizar al resto del personal que estamos usando materiales y equipos, o sea, con un buen esterilización, ¿no? Con un método de esterilización. En cuanto a la infraestructura, la central de esterilización es una área física exclusiva, ¿no? De circulación restringida. No podemos entrar y salir de la central de esterilización, ¿no? Como ya les dije también, el año pasado, es unidireccional, o sea, una persona entra por un sitio, digamos, y tengo que retirarme por otro lado. No puedo ir por el mismo sitio. No puedo entrar y salir por el mismo sitio. No, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, si yo entro por una puerta a dejar mi material para que me lo esterilicen, yo no puedo regresar por el mismo sitio con mi material limpio. Ya estaría contaminándolo. Entonces, ¿qué hago? Entro por una puerta, dejo mi material sucio, digamos, para que me esterilicen. En la siguiente puerta, ventanilla, puede ser, recojo mi material estéril y tengo que salir por otra puerta, ¿no? No puedo regresar por el mismo sitio. Aparte tiene, la central de esterilización tiene una ubicación estratégica, ¿no? Que puede está cerca a casi todos los servicios de la institución. Los pisos y los techos y las paredes tienen que ser lavables. Entonces, todos los pisos, los techos y las paredes son de cerámico. Entonces, para poder lavarlos. Tiene que ser en áreas limpias y que tengan buena ventilación, ¿ya? La temperatura tiene que ser entre 18 y 22 grados, la humedad también en relativa, ¿no? No puede ser muy fría, tampoco puede ser caliente. Las posetas de lavado profundas para evitar salpicaduras. Ustedes han visto en los videos que hemos visto la semana pasada y cuando hemos visto lo que es limpieza y desinfección, hemos visto que los lavados, las cubetas son profundas, son altas, no son bajitas, ¿no? Si son bajitas, al momento de lavar, ¿no? Se va a salpicar el agua y se va a caer hacia afuera. Entonces, tiene que ser profundas, hondas, mejor dicho, ¿ya? Y la central de esterilización, ya hemos visto qué es, ¿no? La central de esterilización, hemos visto cuáles son
las condiciones, las características que tiene que tener una central de esterilización, su infraestructura. Ahora vamos a ver las áreas de trabajo. La central de esterilización tiene áreas, se divide en áreas, ¿no? Y estas áreas, por ejemplo, es una zona sucia, que es la zona roja, donde se realiza la recepción, la limpieza y descontaminación de instrumentos reusables, suministros y equipo médico. Entonces, en esta área, en la zona sucia, se recepciona todo el material, ¿no? Y acá se va a realizar la limpieza y la descontaminación de los instrumentos, ¿no? Entonces, esta es la área sucia. La zona limpia es donde se preparan y empacan todo el elemento limpio, ya, ¿no? Después de haberse limpiado, después de haberse enjuagado, después de haberle echado el lubricante, todo eso. Entonces acá ya se prepara, ¿no? Ya se empaqueta, digamos, todo el material que esté limpio y descontaminado, ¿ya? Para ser esterilizado. Hay una área dentro de esta zona limpia, vamos a ver que están acá los esterilizadores, ¿no? Que están ubicados dentro de esta zona limpia y estéril. Entonces ahí se ven que están los esterilizadores como unos hornos, depende cómo sea, o sea, un hospital grande, lógicamente que tiene una área de esterilizadores también grande, ¿no? Porque debe tener equipo también mucho mayor, ¿no? En cambio, diferente a un hospital pequeño o a un centro de salud. Después tenemos una zona estéril, ¿ya? Acá es donde se almacena los elementos, los equipos ya estériles, ya están procesados. Y de aquí van a ser distribuidos a los diferentes servicios, ¿no? Entonces todos ya están, los materiales ya están estériles acá. Entonces se supone que a veces los equipos ya son señalados de qué servicios son. Por ejemplo, de emergencia, ¿no? Entonces, digamos, yo ya tengo ahí mi rótulo, que es de emergencia. Entonces yo vengo, pido mi material y me van a dar mi mismo material, pero ya estéril. El área de apoyo, que vendría a ser el baño y los vestidores, ¿no? También hay un espacio, una área de administrativa, ¿no? También donde hay unos vestidores, digamos, donde están que se visten el personal también. Donde también pues se realiza lo que es la función administrativa, digamos, papeleos, informes, pedidos, ¿no? De todo lo que es concerniente a los equipos del hospital. En cuanto a la circulación de la central de esterilización, debe ser estricto, ¿no? Cualquier persona no puede entrar y salir de esta área como si estuviese entrando a cualquier otro lado, ¿no? No. Entonces, es estricto para las personas que trabajan afuera, ¿no? Pero en cambio el personal que trabaja ahí, bueno, sí puede caminar, sí puede circular aquí, pero para la persona que trabaja afuera, no, ¿no? Las visitas, los técnicos de otras áreas deben ser recibidos en el área administrativa, ¿no? Entonces, en el área de apoyo que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, ahí se recibe a las visitas o alguna otro tipo de, ¿qué se llama? De alguna gestión que tenga que hacer con otro personal de otra área, entonces se van a recibir en lo que es la zona administrativa, ¿ya? Si es que la visita o el proveedor, el personal, tiene que entrar necesariamente a la central de esterilización, entonces tiene que como debe ser, ¿no? Una bata, un gorro, las botas, y estar acompañado de un personal responsable, ¿no? Digamos, en caso que sea necesario. A veces hay
por ejemplo, ingenieros que vienen a revisar algún equipo que no esté funcionando como debe ser, entonces ahí sí tiene que entrar, pero con las medidas como debe ser. ¿Ya? En cuanto a la inspección del instrumental, o sea, es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces nosotros como personal, digamos, el técnico de enfermería, ¿qué tiene que inspeccionar en el material, en el instrumental? Entonces, en relación a la limpieza, nosotros tenemos que utilizar una lupa, ¿no? Si fuese necesario, digamos, cuando los equipos son muy pequeños, ¿no? De repente que a simple vista nosotros no los podemos ver bien. Entonces tenemos que usar una lupa con una luz, digamos así, para que nos ayude a buscar si hay restos de alguna materia orgánica o manchas de sangre, ¿no? O o algo sucio, ¿no? Si se detecta la suciedad o la materia orgánica, debe volver al proceso de limpieza. Entonces, como que no pasa, ¿no? Entonces, el personal de salud tiene que inspeccionar esto, ¿no? Entonces, en cada proceso que se somete al instrumental, hay que inspeccionar, ¿no? Si es muy pequeño el equipo, es preferible que nos ayudemos con una lupa, como hay esas linternas, esos que se colocan acá frente, como un foco, con un elástico a la cabeza, que nos da justo una luz al frente de nosotros. Entonces debemos ayudarnos con una luz, con una lupa, para nosotros ver el material, que no haya restos de nada. Y si encontramos algo de esto, entonces vuelve a su proceso de limpieza, ¿ya? En cuanto al funcionamiento, también, ¿no? Nosotros mientras se realiza lo que es el empaquetamiento, la desinfección del material, tenemos que chequear los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, si las tijeras cortan bien, por ejemplo, si los portaagujas encajan bien, engranan bien cada ranura, las pinzas. Hay muchas veces que, por ejemplo, ya con el uso, el material, las pinzas sobre todo, no encajan como debe ser, ¿no? No encajan bien sus dientes, y entonces al momento de utilizar esos no sirven, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, el personal tendría que cambiarlas, ¿no? Entonces hay que separarlas y después se cambia por otras nuevas. También tenemos que chequear el filo de las tijeras, como les digo, ¿no? Las hojas deben cortar, dice, con las puntas, ¿no? Y suavemente, pues. No hacer mucho esfuerzo, nosotros no debemos hacer mucho esfuerzo para querer cortar, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a las tijeras. Los portaagujas, que son los que vamos a utilizar para hacer las suturas de las heridas, por ejemplo, tenemos que ver que los dientes se encajen, ¿no? Uno con otro, para que nos puedan dar buena seguridad al momento de coser. Después bueno, lo que les dije, ¿no? De los dientes, cómo debe ser en caso de las pinzas, en caso de las cremalleras, por ejemplo, debemos, si se abre fácilmente las tapas, por ejemplo, las cremalleras, entonces quiere decir que está fallando también. Entonces nosotros tenemos que realizar, en este proceso, tenemos que realizar toda una inspección en todo sentido de los equipos, ¿no? Cuando encontremos algo que está fallando, pues no debemos dejarlo pasar, sino separarlo, reponerlo de nuevo por uno que sí sirva, que uno que sí se utilice y esté funcionando como debe ser. Y el empaque, hay que empacar el material, los instrumentos tienen que ser empacados para justamente para que sea utilizado, ¿no? Entonces, y más que todo para que se mantengan las condiciones estériles de este equipo, ¿no? Los equipos no vamos a tenerlos así al aire libre, expuestos, no. Entonces, si se mantienen empaquetados,
cerrados, entonces vamos a mantener, vamos a garantizar más su condición de estéril, ¿no? Para que sean utilizados. Entonces, este es el almacenamiento que ya hemos visto nosotros en la zona verde o restringida, donde se pone el material, donde están los esterilizadores. ¿No? Estas son las zonas de la centralización, la sucia que hemos visto, que es donde se entrega todo el material sucio. El azul o limpia, que es donde se prepara, se empaca y se esteriliza. Y la verde, que es pues, donde está todo el material estéril y se distribuye, ¿no? Entonces, esas son las tres zonas, ¿ya? La sucia, que hemos visto en la anterior diapositiva, o roja también se llama. La azul, que es donde se encuentra la sala de esterilizadores, donde se encuentra la preparación de material, es la azul o limpia. Y la verde restringida, que es ya donde está todo el material listo para distribuirse. Y bueno, la turquesa o administrativa, que vendría a ser la que es de apoyo. ¿Ya? Bueno, acá algunas fotos de la zona de esterilización, la zona sucia, que acá es donde se recibe todos los equipos, ¿no? De todos los servicios del hospital, es la zona sucia o roja. ¿No? Entonces, acá se recibe en la zona sucia, se reciben los materiales. ¿No? Entonces se van a preparar, se van a lavar la limpieza del material y se van a preparar los materiales. Zona limpia, o vendría a ser la zona azul, ¿no? Es donde se empaqueta todo el material, se empaqueta, y aquí también se encuentra todo lo que son los esterilizadores. Entonces, una vez que el material se empaqueta, va a ir al esterilizador, ¿no es cierto? Es la zona limpia o azul, la zona sucia o roja, no se olviden, ¿ya? Esta es la zona limpia también, que ya es donde está entrando al esterilizador, empaquetados los equipos. Y esta vendría a ser ya lo que es la zona estéril o restringida, ¿no? La verde, que ya acá están todos los equipos empaquetados y estériles, listos para ser distribuidos, ¿no? Entonces acá se registra los equipos y acá se entrega, ¿no? Ya son para que recoja el personal de los diferentes servicios. Bueno, chicas, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Espero que les haya agradado el tema de hoy y sobre todo que lo hayan entendido, ¿no? No quiero que se confundan con los demás procedimientos, porque si ustedes se dan cuenta son bien parecidos. Entonces, no se vayan a confundir. ¿Alguna pregunta, chicas? Nada, Miss, agradecerle por su excelente clase. Todo bien, todo está claro, Miss. Qué bueno, chicas, me alegra bastante. Me alegra bastante que lo hayan entendido. De verdad que extraño mucho que estemos en contacto directo, porque yo sé que si estaríamos directamente, estaríamos hablando, pero ¿hasta qué hora? No sé. Pero desgraciadamente no se puede, y a veces uno se acostumbra a eso, y yo quisiera escucharlos más a ustedes, que yo tan solo esté hable y hable y hable, ¿no? Yo quisiera que ustedes hablen más, como lo sabíamos hacer en clase, pero ni modo. Solo quiero que aprendan y que lo entiendan, ¿ya? Y que no se olviden de todos estos temas que estamos haciendo, porque son temas que ustedes cuando vayan a la práctica, o ya están en la práctica, lo van a utilizar. Lo van a tener que utilizar sí o sí. Entonces es algo que tarde o temprano ustedes lo van a tener que usar. ¿Ya? Las tareas no las he revisado todavía todas, porque he estado trabajando. Hoy día también tengo velado y recién a partir de mañana voy a descansar.
Entonces ahí me voy a dedicar a corregir todo. Todavía no he subido la tarea de este tema, pero ya lo voy a, hoy día en la noche o mañana lo voy a subir y lo voy a pasar también por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que todos lo vean. Y si no, en todo caso, cualquier duda que tenga, por favor, háganmela saber. ¿Ya, chicos? Ya. Miss, no se preocupe. Chao, chicos, cuídense mucho, por favor, Sí, cuiden a sus casas, a sus papás, a sus hermanos, no salgan de su casa, por favor. Miss. usted también Ya, cuídese, chao, chao, Miss. cuídense. Chao, chicos, chao, chao. Chao, Miss, cuídese. Chao, Gracias Miss. por el día de hoy. Chao. Gracias. Oh. Me voy.